Me llamo Amanda y tengo 32 años. Cuando el banco me llamó diciendo que debía más de $500,000 por una casa. Sentí que todo mi mundo se detuvo por completo. La mujer al teléfono insistía en que yo había firmado una hipoteca, que tomaría 2 vidas para pagar. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, emergió una verdad aterradora. Mi propia hermana Hede había robado mi identidad. La persona a la que había protegido desde niña me había traicionado de la peor manera posible. Antes de contar cómo se desarrolló esta pesadilla, dime desde dónde estás viendo esto. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas. Créeme, lo que sucedió después en esa cena familiar cambió todo. La vida antes de esa llamada fatídica era sorprendentemente ordinaria, pero yo había trabajado duro para alcanzar esa normalidad. A los 32 años, finalmente me había establecido en Hayes & Marketing, en el centro de Chicago. Mi puesto como gerente senior de cuentas no era glamoroso, pero pagaba lo suficiente para permitirme un acogedor apartamento de una habitación en Wicker Park. La renta era alta, casi $2,000 al mes. Pero me encantaba el vecindario y la independencia que representaba. La estabilidad financiera había sido mi obsesión desde que me gradué de la universidad con préstamos estudiantiles que parecían insuperables en ese momento. Durante años, viví con compañeros de piso, llevaba almuerzos preparados y rechazaba viajes de fin de semana para construir poco a poco mi cuenta de ahorros. Para el año pasado, había logrado ahorrar casi $40,000 para el pago inicial de mi propio lugar. Mi puntaje de crédito era 790. Lo vigilaba religiosamente cada mes. Ese puntaje perfecto representaba años de disciplina y planificación cuidadosa. Mi situación familiar era menos idílica que la financiera. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años y Hede apenas 7. Papá se mudó a Arizona con su nueva novia apenas 6 meses después de la separación y su presencia en nuestras vidas se redujo a llamadas ocasionales por cumpleaños y un cheque en Navidad. Mamá se quedó criando a 2 hijas sola, trabajando en 2 empleos para mantenernos en nuestra modesta casa suburbana. Quizás era inevitable que mamá desarrollara un cariño especial por Hede. Mi hermana era la bebé de la familia, naturalmente carismática con sus grandes ojos azules y su risa rápida. Ella sufrió más visiblemente la partida de papá, con berrinches y ataques de llanto que exigían atención. Yo, por otro lado, me convertí en la responsable casi por defecto. Mientras mamá trabajaba hasta tarde, yo cocinaba la cena. Ayudaba a Hede con la tarea y me aseguraba de que la casa estuviera limpia. Esta dinámica nos siguió hasta la adultez, cuando Hede abandonó la universidad comunitaria para perseguir una carrera actoral que nunca se materializó. Mamá defendió su decisión. Cuando regresó a casa a los 25 años, tras su tercera relación fallida, mamá la recibió con los brazos abiertos. Mientras tanto, mis logros académicos y avances en mi carrera recibían felicitaciones rápidas antes de que las conversaciones inevitablemente giraran hacia preocupaciones sobre Hede. Mi relación con mi hermana era complicada. De niñas, habíamos sido cercanas a pesar de la diferencia de 5 años. Yo le leía cuentos antes de dormir y le trenzaba el cabello para la escuela. La defendía de los acosadores del barrio y le enseñaba a andar en bicicleta. Pero al crecer, las diferencias en nuestras personalidades se volvieron imposibles de ignorar. Mientras yo ahorraba meticulosamente, Hede gastaba de manera extravagante. Su apartamento siempre estaba lleno de ropa de diseñador, aún con etiquetas, aparatos electrónicos que casi no usaba y muebles que costaban más que mi salario mensual. Cuando le preguntaba cómo podía permitirse esos lujos con sus ingresos esporádicos de mesera y trabajos en tiendas, ella mencionaba vagamente negocios secundarios o oportunidades de inversión. Las señales de alerta estaban ahí, pero las ignoré 3 veces en los últimos 5 años. Hede me llamó llorando por cuentas sobregiradas o tarjetas de crédito al límite. Cada vez le transfería dinero, acompañado de lecciones sobre presupuesto que ella fingía tomar en serio. La última vez, hace solo 14 meses. Le di $6,000 para evitar un desalojo después de que se atrasó 3 meses con la renta. Ella prometió devolverme con intereses. Nunca vi ni un solo dólar de ese dinero. 2 meses antes de que el banco llamara, Hede me invitó a tomar un café en un café elegante del centro. Se veía diferente, más arreglada, con ropa de diseñador y un corte de cabello nuevo que debió costar cientos. Irradiaba emoción mientras removía su latte. Por fin lo logré, Mandy, dijo, usando mi apodo de la infancia. Compré una casa. Casi me atraganto con el café. ¿Una casa? ¿Cómo? ¿Dónde? Lake Forest, dijo casualmente, nombrando uno de los suburbios más ricos de Chicago. 4 habitaciones, 3 baños. Con un jardín lo suficientemente
grande para una piscina el próximo verano. Las cuentas no cuadraban. La última vez que supe, Gede trabajaba medio tiempo en una boutique de Michigan Avenue. Eso es increíble, dije con cuidado. ¿Cómo lograste el pago inicial? Esas casas fácilmente superan el $500,000. Gede movió la mano con desdén. He estado ahorrando. Y James ayudó, claro. James aparentemente era su nuevo novio, aunque en los 6 meses que llevaban saliendo, nunca lo había conocido, según Gede. Él era un tipo de banquero de inversiones que viajaba constantemente. Suena generoso, comenté. Estamos enamorados, respondió, con un tono a la defensiva que se colaba en su voz. Él quiere cuidarme. Cuando pedí su nueva dirección para visitarla, Gede cambió de tema abruptamente, preguntándome por mi aburrido trabajo y mi pequeño apartamento, de una manera que se sentía recién condescendiente. Nos despedimos con la promesa de planear una visita para conocer la casa que nunca se concretó. Algo en esa conversación me dejó inquieta, pero aparté la sensación. Mi hermana siempre había sido dramática y reservada, especialmente cuando las cosas le iban bien. Supuse que era más de lo mismo. Qué equivocada estaba. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras me preparaba para una presentación con un cliente. El número era desconocido, pero contesté igual, sosteniendo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras revisaba las diapositivas. Hola. ¿Hablo con Amanda Walsh?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo, le habla Patricia Miller de Lakeside Financial. Llamo por su pago de hipoteca, que tiene ya 60 días de atraso. Me quedé paralizada. Lo siento, debe ser un error. No tengo hipoteca. Hubo una pausa al otro lado. Señorita Walsh, según nuestros registros, usted solicitó una hipoteca de $568,000 para una propiedad en 720 Oak Ridge Drive en Lake Forest el pasado noviembre. El pago mensual es de $3,412 y no hemos recibido pagos de enero ni febrero. Me hundió el estómago. Eso es imposible. Nunca compré ninguna propiedad en Lake Forest. Siguió una conversación de 30 minutos que me dejó temblando. Según Patricia, no solo había firmado documentos hipotecarios para una casa suburbana cara, sino que había realizado pagos durante los primeros 3 meses antes de detenerse de repente. Cuando insistí en que había un error, ella accedió a enviarme por correo copias de los documentos del préstamo. 10 minutos después, miraba horrorizada la pantalla de mi computadora. Ahí estaba, una solicitud completa de hipoteca con toda mi información personal, mi número de seguro social, historial laboral, detalles bancarios y una firma que se parecía mucho a la mía. Pero no era. La dirección de la propiedad sonaba vagamente familiar. Abrí Google Maps y la escribí con las manos temblorosas. La vista de la calle mostraba una casa grande y elegante de 2 pisos, con un camino circular y un jardín profesionalmente cuidado. Entonces me golpeó con una claridad nauseabunda. Esa era la casa que Gede había descrito en nuestra reunión de café. Llamé al trabajo para reportarme enferma y pasé las siguientes horas en una investigación frenética. Saqué mi reporte de crédito, algo que no hacía desde hacía casi 6 meses. La hipoteca estaba ahí, junto con 3 tarjetas de crédito nuevas que nunca había solicitado, todas al límite, $10,000, 15,000 y $20,000. Mi puntaje perfecto de crédito había caído a 520. El pánico me atrapó la garganta mientras llamaba a las compañías de las tarjetas. Cada una contaba la misma historia. Las tarjetas habían sido abiertas a mi nombre, con mi número de seguro social, todas con direcciones en Lake Forest. La dirección postal para los estados de cuenta había sido cambiada en línea casi inmediatamente después de la aprobación. Me senté en el sofá rodeada de impresiones y notas, tratando de procesar la magnitud de lo ocurrido. Mi propia hermana había robado mi identidad para comprar una casa y abrir cuentas de crédito. Había falsificado mi firma y usado mi impecable historial crediticio para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. La traición fue tan profunda, tan calculada, que apenas podía respirar al pensarlo. A la mañana siguiente, me reuní con Diane López, una abogada especializada en robo de identidad. Su oficina era pequeña pero ordenada, con credenciales cubriendo una pared y fotos familiares sobre su escritorio. Llevé toda la documentación que había reunido, incluyendo los papeles de la hipoteca y los reportes de crédito. Diane revisó todo con cuidado, su expresión se volvió más seria con cada página. Este es uno de los casos más extensos de robo de identidad que he visto, dijo finalmente. Desafortunadamente, cuando el responsable es un familiar, las cosas se complican considerablemente. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté con voz hueca legalmente. Tienes 2 caminos. Puedes presentar una denuncia policial por robo de identidad, lo que probablemente llevaría a cargos criminales contra tu hermana. O puedes intentar manejar esto de forma privada.
haciendo que tu hermana admita lo que hizo y asuma la deuda legalmente. Explicó que sin una denuncia policial, eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial crediticio sería casi imposible. Los bancos y compañías de tarjetas no tendrían la obligación de considerar la deuda como fraudulenta. Yo seguiría siendo responsable por más de $600,000 de deuda que no había creado. Incluso con la denuncia, esto no se resolverá rápido, advirtió Diane. Estamos hablando de meses, posiblemente más de un año, para limpiar completamente tu crédito. Y si tu hermana realmente disputa los cargos, alegando que tú le autorizaste usar tu información, podría complicarse aún más. Salí de la oficina de Diane con una decisión que cambiaría mi familia para siempre. ¿Podría realmente presentar una denuncia contra mi propia hermana? La persona a la que había ayudado a criar, la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Pero mientras manejaba a casa, la ira empezó a reemplazar mi shock. Jede no había cometido un error puntual ni había tomado prestada mi tarjeta de crédito por una emergencia. Había ejecutado un plan elaborado, robando sistemáticamente mi identidad para financiar una vida de fantasía, sabiendo que eventualmente destruiría mi futuro financiero. La premeditación era escalofriante. Intenté llamar a Jede esa noche. La llamada fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje. Necesitamos hablar sobre la casa en Lake Forest. Llámame de inmediato. Pasaron horas sin respuesta. Llamé de nuevo a la mañana siguiente. Nada, para el tercer día de silencio. Mi decisión estaba tomada. No podía proteger a Jede de las consecuencias de sus actos. No esta vez. Con las manos que no dejaban de temblar, conduje hasta la estación de policía y presenté la denuncia por robo de identidad. Después de presentar la denuncia, decidí que necesitaba enfrentar a Jede en persona. Como mis llamadas y mensajes seguían sin respuesta, no tuve más opción que conducir hasta la dirección que aparecía en los documentos de la hipoteca. La casa comprada con mi identidad robada. El viaje a Lake Forest duró casi una hora desde mi apartamento. Al doblar en Oak Ridge Drive, las casas se hicieron progresivamente más grandes e impresionantes. Cuando llegué al número 720, se me cortó la respiración. La casa era aún más imponente en persona que en Google Maps. Una amplia casa de estilo colonial con simetría perfecta. Estaba en al menos un acre de terreno con jardín profesionalmente diseñado. Un SUV de lujo que no reconocí estaba estacionado. En el camino circular, durante varios minutos, estuve sentada en mi auto juntando valor. Esa casa, con su fachada perfecta y césped impecable, representaba todo lo que me habían robado: mi identidad, mi crédito, mi seguridad financiera y, lo más doloroso, mi confianza en mi hermana. Finalmente me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. A través de los paneles de vidrio decorativo, pude ver movimiento dentro. La puerta se abrió para revelar a Jede vestida con pantalones de shoga y un suéter de aspecto caro. Su expresión cambió de neutral a sorpresa al verme. «Amanda, ¿qué haces aquí?» Su voz era aguda y quebradiza. «Necesitamos hablar», dije, dando un paso adelante antes de que pudiera cerrar la puerta. «Sobre esta casa, la hipoteca, mi nombre y las tarjetas de crédito que abriste fraudulentamente». El rostro de Jede palideció, pero rápidamente se recompuso. «No sé, ¿de qué hablas? James compró esta casa, deja de mentir, Jede. He visto los documentos de la hipoteca con mi firma falsificada. El banco me está llamando por los pagos atrasados». Ella miró nerviosa por encima del hombro antes de pisar el porche y cerrar la puerta casi por completo tras de sí. «Mira, no es lo que piensas. Se suponía que era temporal. James y yo nos casamos en junio y él va a refinanciar todo a su nombre». James, repetí, «ese misterioso novio que nunca he conocido. ¿Acaso existe?» Jede mostró sus ojos llenos de ira. «Claro que existe. Viaja por trabajo. Ahora mismo está en Londres. Entonces llámalo ahora mismo. Quiero hablar con él». Jede jugueteó con su suéter. «Está en reuniones. La diferencia horaria, déjame entrar», le exigí, perdiendo la paciencia. Tras un momento de vacilación, se apartó. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior, con techos altos, pisos de madera y muebles que parecían sacados de una revista de diseño. Pero algo no encajaba. No había fotografías personales, ni señales de un ocupante masculino, y varias habitaciones tenían muebles aún con etiquetas. «¿Cómo pudiste hacer esto?», pregunté, dándole la espalda en la amplia cocina con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama. «Robaste mi identidad. Cometiste fraude. ¿Entiendes lo que le hiciste a mi crédito, a mi futuro financiero?» «Está siendo dramática», se burló Jede, aunque sus ojos no se encontraron con los míos. «Tu crédito se recuperará. Y no es como si lo estuvieras usando para algo importante». No lo estaba usando. He estado ahorrando durante años para comprar mi propio lugar. Un pequeño condominio en algún lado, probablemente. Mientras tanto,
Esta casa ya ha apreciado casi $100,000. Ella gesticuló orgullosa por el entorno. Hice una inversión inteligente. Con mi nombre y crédito, sin mi conocimiento ni permiso. La expresión de Heather se endureció. Siempre has sido tan egoísta, Amanda. Tienes un buen trabajo y ahorros. Yo no tenía nada. Se supone que debía estar sirviendo mesas para siempre, mientras tú acumulabas tu perfecto puntaje crediticio como si fuera un trofeo. Me quedé sin palabras. En la realidad distorsionada de Heather. Yo era la villana por no sacrificar voluntariamente mi seguridad financiera para su beneficio. No había remordimiento ni reconocimiento del daño causado, solo derecho y resentimiento durante los días siguientes. Profundicé en el engaño de Heather, una ex compañera que trabajaba en bienes raíces. Me ayudó a acceder a los registros de propiedad, revelando que James nunca había sido parte de la solicitud de hipoteca. El pago inicial, casi $60,000, había salido de una cuenta a nombre de Heather. Como había acumulado tanto dinero, se aclaró cuando descubrí, a través de conexiones en redes sociales, que Heather había estado pidiendo prestado a varios amigos y conocidos, prometiendo retornos de inversiones que nunca existieron. Una conversación especialmente reveladora fue con Caitlin, una ex compañera de piso de Heather, que me contactó tras ver mi nombre vinculado con la propiedad en Lake Forest. Contó que Heather decía estar comprometida con un banquero de inversiones llamado James. Heather, explicó Caitlin, durante un café, aparecía con regalos caros que decía que eran de él. Pero nunca los vi juntos. Cuando pedí conocerlo, siempre había alguna excusa. Caitlin le había prestado a Heather $12,000 para invertir en una startup que James asesoraba. Nunca volvió a ver ese dinero y cuando exigió la devolución, Heather la bloqueó en todas las plataformas. Estaba manejando un esquema Ponzi a pequeña escala, concluyó Caitlin, tomando dinero de nuevos amigos para pagar a los anteriores. Justo lo suficiente para que nadie acudiera a la policía. Pero supongo que necesitaba un golpe más grande. Ese golpe mayor había sido mi identidad. Mi historial crediticio perfecto que le permitió asegurar una hipoteca y tarjetas de crédito. Ningún banco habría aprobado nada con su propia historia financiera. El golpe final llegó cuando mi madre llamó, con la voz temblando de ira. ¿Cómo pudiste ir a la policía contra tu hermana?, exigió sin rodeos. Se me hundió el estómago, mamá. Ella robó mi identidad. Sacó una hipoteca y tarjetas de crédito a mi nombre sin que yo lo supiera. Cometió un error. Estaba desesperada. Eso no significa que entregaras a la familia a la policía. ¿Un error, mamá? Esto fue un robo de identidad calculado por más de $600,000. Dices que sabías de eso. Mi madre insistió en que yo accedí a ayudarla a comenzar y luego cambié de opinión. La mentira fue tan audaz que me dejó momentáneamente sin palabras. Eso es absolutamente falso. No tuve idea hasta que el banco llamó por los pagos atrasados. La voz de mi madre se suavizó al tono suplicante que siempre usaba para pedirme que acomodara las necesidades de Heather por encima de las mías. Seguramente hay otra forma de resolver esto. Ella es tú, hermana. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando ella estaba robando mi identidad?, pregunté amargamente. Amanda Jean Balch, me reprendió mi madre usando mi nombre completo. Como cuando era niña y estaba en problemas. Necesitas retirar esos cargos y resolver esto en privado. Piensa en lo que esto hará al futuro de Heather si tiene antecedentes penales. ¿Y qué hay de mi futuro? Con esta deuda y mi crédito destruido, tú te las arreglarás. Siempre lo haces. Heather es más vulnerable. La conversación terminó con la decepción de mi madre pesando en mis oídos. Una vez más. Se esperaba que sacrificara mi bienestar para proteger a Heather de las consecuencias que merecía plenamente. Por primera vez en mi vida, estaba preparada para negarme. Después del enfrentamiento con Heather y la angustiante llamada de mi madre, supe que necesitaba guía profesional más allá del asesoramiento legal. Programé una cita con Marques Daniels, un asesor financiero recomendado por mi abogada, especializado en recuperación tras robo de identidad. Su oficina estaba en un rascacielos del centro con vista al lago Michigan que normalmente me habría impresionado. Ese día, sin embargo, apenas la noté, aferrándome a mi carpeta de documentos como un salvavidas. El impacto de este tipo de robo de identidad es profundo, explicó Márquez tras revisar mi caso. Más allá de la deuda inmediata, estamos hablando de 3 a 7 años de impacto crediticio. Esto afectará tu capacidad para alquilar departamentos, financiar un auto, obtener ciertos empleos y, definitivamente, comprar tu propia casa. Mostró en su computadora una proyección de mi trayectoria financiera con y sin la deuda fraudulenta. El contraste era marcado y devastador. Incluso si los acreedores eventualmente eliminan estas cuentas de tu historial, lo cual no está garantizado, el daño a tu puntaje de crédito persistirá. Tendremos que iniciar disputas con las 3 agencias de crédito,
Contactar a cada acreedor con copias del reporte policial y prepararnos para una batalla larga. Cuando pregunté sobre el tiempo para la resolución, su expresión se tornó sombría. En el mejor escenario, con tu hermana admitiendo el fraude y cooperando totalmente, podríamos resolver los problemas principales en 6 a 8 meses. Más realista, dado lo que me dices de su negación, estamos hablando de 12 a 18 meses de trabajo activo para limpiar tu nombre, el peso de ese tiempo. Un año más de mi vida dedicada a deshacer el daño causado por Gede cayó pesadamente sobre mis hombros. Tendría que poner mis planes de compra de casa en pausa indefinida. Los $40,000 que había ahorrado para el pago inicial probablemente se consumirían en honorarios legales y arreglos financieros temporales mientras mi crédito se reconstruía. ¿Y qué pasa con la hipoteca específicamente?, pregunté. El banco está amenazando con iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Eso en realidad es algo útil para tu caso, señaló Márquez. La ejecución es un proceso largo y nos da documentación del incumplimiento. Sin embargo, hasta que resolvamos esto, podrías enfrentar llamadas de cobro, posibles demandas de los acreedores e incluso implicaciones fiscales si la deuda finalmente se cancela. Salí de la oficina de Márquez con un plan de acción integral, pero con el corazón aún más pesado. El camino por delante sería difícil y largo, sin garantía de una resolución completa. La injusticia de tener que luchar para demostrar que yo era la víctima y no partícipe en este fraude alimentaba una ira creciente que opacaba mi shock y dolor iniciales. Al día siguiente, regresé a la estación de policía para entregar documentación adicional para la investigación. La detective Sarah Collins, una mujer pragmática de unos 40 años, con cabello corto y gris y mirada directa, había sido asignada a mi caso. Los casos de fraude familiar son de los más complejos que manejamos, me dijo. Las conexiones personales crean capas de complicaciones que un robo de identidad común no tiene. Mi hermana está negando todo, le expliqué. Le dijo a nuestra madre que yo había aceptado este arreglo y luego cambié de opinión. La detective Collins asintió. De eso es común. Los perpetradores suelen confiar en la lealtad familiar para evitar las consecuencias. Asumen que la víctima terminará retirando los cargos antes que ver a un familiar procesado. Mi madre seguramente espera que yo lo haga. ¿Y qué quieres tú?, preguntó, estudiándome con atención. La pregunta me detuvo en seco. ¿Qué quiero?, respondí. Había estado operando en piloto automático desde que descubrí el fraude, reaccionando a cada nuevo desarrollo sin un objetivo claro más allá de limpiar mi nombre. Quiero que mi identidad financiera sea restaurada. Quiero que mi hermana enfrente las consecuencias de lo que hizo y que reconozca el daño que me causó. La detective Collins asintió. Son deseos razonables. Pero debo advertirte que, en estos casos, la resolución completa en las 3 áreas es rara. El sistema puede ayudar a restaurar tu situación financiera eventualmente. Se pueden perseguir consecuencias legales. Pero el reconocimiento personal que buscas, la admisión del error y el arrepentimiento genuino, está más allá de lo que el sistema legal puede proporcionar. Su honestidad fue tanto refrescante como desalentadora. Me di cuenta de que había estado alimentando la fantasía de que alguna autoridad, algún sistema, no solo desharía el daño práctico, sino que también obligaría a Gede a comprender y lamentar verdaderamente sus actos. La realidad era mucho más complicada. A medida que avanzaba la investigación, la presión de mi madre se intensificó. Llamaba diariamente, alternando entre culparme por la lealtad familiar y amenazas veladas de distanciamiento permanente. Si seguía persiguiendo a Gede, otros miembros de la familia también comenzaron a contactarme. Su comprensión de la situación claramente estaba filtrada por el sesgo de mi madre. ¿No podrían haberlo resuelto en privado?, preguntó mi tía Susan durante una llamada particularmente difícil. Llevar asuntos familiares a la policía. Parece extremo. Ella robó más de $600,000 a mi nombre. Repetí, por lo que sentí era la 100ª vez. Esto no es un asunto familiar. Es un crimen. A pesar de todo, mantuve mi determinación. Trabajé con Márquez para iniciar disputas crediticias y envié cartas certificadas a cada acreedor. Me reuní regularmente con la detective Collins para proporcionar cualquier información solicitada. Consulté con Diane sobre la posibilidad de acciones civiles para recuperar daños. También comencé a prepararme para la próxima cena familiar mensual que tradicionalmente se realiza en la casa de mi madre, el último domingo de cada mes. Había faltado a la cena de febrero, todavía impactada por el descubrimiento inicial. La cena de marzo se acercaba y, a pesar del trato frío de mi madre, ella confirmó que seguiría realizándose y que Gede asistiría. Será una buena oportunidad para que ustedes dos hablen en privado, sugirió, dejando claro que debería retirar el proceso legal y buscar una solución familiar.
No tenía intención de tener una conversación privada con Gede que ella pudiera después tergiversar. En cambio, hice copias del reporte policial, los documentos de la hipoteca con la firma falsificada y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Los guardé en una carpeta que llevaba conmigo en todo momento. Una prueba tangible porque no podía retroceder, incluso cuando las dudas y los arrepentimientos me acosaban en las noches sin sueño. El día antes de la cena, me reuní con Márquez y Diane para ultimar mi estrategia. Acordamos que, aunque la confrontación pública no era lo ideal, la cena familiar ofrecía la oportunidad de abordar la situación con testigos presentes. Evitando así más tergiversaciones sobre mi posición, recuerda, aconsejó Diane, tu objetivo no es humillar a Gede, sino establecer la verdad de lo ocurrido y dejar claro que piensas agotar todos los recursos legales para protegerte. Asentí, aunque en privado reconocí que una pequeña parte herida de mí deseaba que Gede experimentara, aunque fuera una fracción de la humillación y angustia que me había causado. Esa noche, sola en mi apartamento, ensayé lo que diría y cómo respondería a las inevitables reacciones defensivas. Me preparé para lágrimas, ira y manipulaciones. Todas tácticas que Gede había usado durante toda nuestra vida cuando se enfrentaba a sus actos. Lo que no pude prever fue la extraña calma que me invadió al tomar mi decisión final. Después de toda una vida protegiendo a mi hermana, poniendo sus necesidades antes que las mías, elegí a protegerme a mí misma. La culpa que esperaba sentir quedó opacada por una creciente sensación de liberación. Por primera vez, no cargaría con la responsabilidad de las decisiones de Gede. Ella lo haría. El domingo llegó con un sentido de inevitabilidad. Me vestí cuidadosamente con un vestido azul sencillo que proyectaba confianza, usé maquillaje minimalista y recogí mi cabello en un moño pulcro. La carpeta con los documentos descansaba en el asiento del copiloto durante el viaje de 30 minutos a la casa suburbana de mi madre. Una manifestación física del límite que finalmente estaba estableciendo. Cuando llegué, varios autos ya estaban estacionados en la entrada, incluyendo un coche de alquiler que supuse pertenecía a Gede, ya que su SUV de lujo habría levantado preguntas inmediatas sobre su situación financiera. La casa de mi madre era modesta pero bien cuidada, la misma donde Gede y yo habíamos crecido. Al caminar por el camino familiar hacia la puerta principal, sentí una desconexión surrealista entre la comodidad que ese lugar había representado y la confrontación que me esperaba adentro. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa, que no alcanzaba sus ojos de Amanda. Me alegra que hayas venido, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. La sala estaba llena de rostros familiares. Mi tío Robert y mi tía Susan, hermana de mi madre, mi primo Taylor y su esposa Kyla, y Gloria, amiga de mi madre desde la infancia, siempre presente en las reuniones familiares. Me recibieron con distintos grados de calidez. Sus expresiones indicaban que conocían cierta tensión, pero quizás no todos los detalles. Gede fue la última en entrar, saliendo de la cocina con una bandeja de aperitivos, como si fuera la anfitriona y no una invitada. Llevaba un vestido caro que reconocí de una boutique exclusiva, con maquillaje y peinado impecables. Al verme, apenas se detuvo antes de colocar la bandeja en la mesa de centro de Amanda. Llegaste, dijo con ligereza, como si no hubiéramos tenido una confrontación en la casa que obtuvo fraudulentamente hace apenas unas semanas. Mamá no estaba segura de que vinieras. No me lo perderían, respondí, manteniendo la mirada hasta que ella la apartó. La cena fue una clase magistral, de normalidad superficial cubriendo corrientes subterráneas turbulentas. Mi madre había preparado su banquete dominical habitual: pollo asado, puré de papas, ejotes con almendras y sus famosos pains. La conversación giraba en torno a temas seguros, eventos actuales, los planes de Taylor y Kyla para renovar la cocina, las recientes vacaciones de la tía Susan. Durante la comida, permanecí mayormente en silencio, respondiendo solo cuando me dirigían la palabra, pero observando atentamente. Gede, en contraste, estaba inusualmente animada, dominando la conversación con historias sobre su trabajo, su vida social y vagas referencias a su novio, James, que nuevamente viajaba por negocios. Está buscando propiedades de inversión en Boston, explicó a la mesa en general. Estamos pensando en comprar un condominio para vacaciones allá. Noté cómo mi madre brillaba orgullosa ante esa declaración, orgullosa del aparente éxito de su hija menor. La ironía era amarga, sabiendo que el estilo de vida de Gede estaba construido sobre fraude y engaño. A medida que avanzaba la cena, Gede se volvió cada vez más atrevida, quizá interpretando mi silencio como sumisión o derrota de Amanda. Deberías dejarme presentarte al amigo de James, Michael dijo durante una pausa en la conversación. Él también trabaja en finanzas. Ustedes dos tendrían mucho en común y tiene un hermoso condominio en el centro. La condescendencia en su tono era inconfundible.
posicionándose como la hermana exitosa que magnánimamente ayuda a la que lucha, fue la provocación final que necesitaba. Esperé hasta que sirvieron el postre, el pastel de manzana con helado de vainilla de mi madre, una tradición familiar, mientras todos daban el primer bocado. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado. En realidad, Gede, dije, mi voz cortando la conversación casual, antes de que empieces a organizar mi vida social, hay algo que debemos discutir. La mesa quedó en silencio. La expresión de mi madre se tornó alarmada. Amanda, este no es el momento ni el lugar, dijo rápidamente. Creo que es exactamente el momento y lugar, contrarresté. Abriendo la carpeta, como probablemente todos aquí han escuchado, una versión de los hechos recientes, creo que es importante que escuchen la verdad completa. Saqué el reporte policial y lo puse sobre la mesa, deslizándolo hacia Gede, cuyo tenedor quedó suspendido a medio camino hacia su boca. Este es un reporte policial que presenté hace 3 semanas por robo de identidad, dije con voz firme, a pesar del corazón acelerado. Alguien usó mi número de seguro social y falsificó mi firma para sacar una hipoteca de $568,000 y abrir múltiples tarjetas de crédito. El tenedor de Gede cayó con un ruido seco sobre su plato. El sonido pareció resonar en el silencio. Atónito. Esa persona, continué mirando directamente a Gede, es mi hermana. ¿Qué tonterías son esas?, exclamó la tía Susan, mirando entre nosotras. Saqué los documentos de la hipoteca y los coloqué junto al reporte policial. Estos son los documentos del préstamo para una casa en Lake Forest, comprada a mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento. La firma está falsificada. Esa es la casa donde Gede vive actualmente. Ha habido un malentendido, habló finalmente Gede. Con la voz temblorosa, Amanda accedió a ayudarme temporalmente con la financiación. James va a refinanciar todo una vez que estemos casados. Eso es mentira, dije con frialdad, nunca acepté nada. No supe de la hipoteca ni de las tarjetas hasta que el banco llamó por los pagos atrasados. Y sospecho fuertemente que James no existe, al menos no como el acaudalado financiero que has descrito. Mi madre se levantó de repente, eso es suficiente. Amanda, no voy a permitir que ataques así a tu hermana. ¿Atacar a ella? Cometió fraude. Robó mi identidad, destruyó mi crédito y me dejó responsable de más de $600,000 en deuda. Mi tío Robert se inclinó hacia adelante con expresión grave. ¿Es cierto esto, Gede? ¿Usaste la información de tu hermana sin su permiso? Los ojos de Gede recorrieron la mesa, evaluando a su audiencia, al no encontrar aliados automáticos fuera de mi madre. Su estrategia cambió, estaba desesperada, dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. El mercado inmobiliario se movía tan rápido y estaba a punto de perder la casa de mis sueños. Planeaba decírselo a Amanda. Pero todo pasó tan rápido, tuviste meses para decírmelo, contrarresté. Hiciste pagos desde tu cuenta durante 3 meses y luego paraste. Esto no fue una decisión de último momento. Fue un fraude calculado. ¿De dónde sacaste el dinero para el pago inicial?, preguntó Taylor, cuyo trasfondo bancario lo hacía quizás el primero en entender las implicaciones completas. Las lágrimas de Gede desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Eso no es asunto tuyo. En realidad, podría ser asunto de mucha gente, le dije. He hablado con varios amigos de Gede que le prestaron dinero para supuestas inversiones que nunca se concretaron. Parece que ha estado manejando un esquema pancia pequeña escala durante años. La mesa estalló en voces superpuestas, preguntas y exclamaciones, creando una cacofonía de confusión e incredulidad. Mi madre intentaba repetidamente silenciar la conversación, mientras la tía Susan y el tío Robert presionaban por respuestas. A lo largo de todo, las expresiones de Gede fluctuaban entre pánico, ira y cálculo. Finalmente, cuando el shock inicial cedió, Gede adoptó una nueva postura. Está bien, dijo en voz alta, silenciando la mesa. Sí, usa la información de Amanda para la hipoteca, pero solo porque a ella siempre se le daba todo servido, mientras yo luchaba servido. Repetí incrédula. Trabajé en 2 empleos durante la universidad. Viví con compañeros de piso por años para ahorrar. Construí mi puntaje crediticio con planificación cuidadosa y sacrificio. Tú siempre fuiste la perfecta, escupió Gede. Notas perfectas, trabajo perfecto. Crédito perfecto. ¿Sabes lo que es vivir a la sombra de eso? Mamá dejaba claro que tú eras la responsable, la exitosa. Entonces, ¿decidiste robar mi identidad porque estaba celosa?, pregunté, genuinamente desconcertada por su razonamiento. Decidí tomar lo que merecía. ¿Por qué ibas a acumular un puntaje perfecto cuando yo lo necesitaba más que tú? Ni siquiera lo usabas para algo importante. La crudeza del derecho que expresaba en su voz dejó a la mesa en silencio. Hasta mi madre parecía desconcertada por el resentimiento desnudo en la justificación de Gede. Gede, dijo lentamente el tío Robert.
Lo que hiciste no solo es moralmente incorrecto, es un delito grave. El robo de identidad con esta cantidad de dinero podría significar tiempo en la cárcel. Nadie irá a la cárcel, intervino mi madre frenéticamente. Esto es un asunto familiar que resolveremos en privado. Dejó de ser solo un asunto familiar cuando cometió fraude, dije con firmeza. La investigación ya está en marcha. La compañía hipotecaria y las de tarjetas de crédito están cooperando con la policía. La compostura de Gede finalmente se quebró por completo. ¿De verdad enviarías a tu propia hermana a la cárcel después de todo lo que he hecho por ti? La absurdidad de la pregunta podría haber sido risible, si no fuera tan enfurecedora. ¿Qué has hecho tú por mí, Gede? Nombra una sola cosa. Ella vaciló, incapaz de producir un solo ejemplo, en el silencio que siguió. La magnitud de nuestra relación desequilibrada se hizo clara para todos en la mesa. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo finalmente Gede, volviendo al papel de víctima que había perfeccionado desde niña. Mamá, ¿vas a dejar que destruya mi vida así? Antes de que mi madre pudiera responder, me levanté. No estoy destruyendo tu vida. Gede, tú misma lo hiciste cuando decidiste cometer robo de identidad. Lo que pase a partir de ahora es consecuencia de tus elecciones, no mías. Mientras recogía mis documentos y me preparaba para irme, Gede hizo un último intento desesperado. Lo pagaré todo, cada centavo. Solo retira el reporte policial, por favor, Amanda. ¿Con qué dinero? Respondí, la casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Las tarjetas de crédito están al límite. Tu esquema de pedir prestado a una persona para pagar a otra se ha derrumbado. No hay ningún novio misterioso que venga a rescatarte. La verdad, pronunciada claramente frente a testigos, pareció finalmente penetrar. Los hombros de Gede se hundieron al volverse innegable la magnitud de su situación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Con la voz pequeña por primera vez, quiero que admitas ante la policía y los acreedores exactamente lo que hiciste. Quiero que aceptes las consecuencias legales de tus actos. Y quiero que entiendas que no puedes manipular ni mentir para salir de esta situación. Miré alrededor de la mesa a los rostros atónitos de mis familiares, muchos de los cuales veían claramente por primera vez la dinámica entre Gede y yo. Lamento que haya llegado a esto, les dije, pero no seré la víctima de un fraude para luego sentir culpa por protegerme. Al salir por la puerta, el peso que había estado oprimiendo mi pecho durante semanas se sintió un poco más ligero. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que estaba en el camino correcto. Las semanas siguientes a la cena familiar se desarrollaron en una caótica vorágine de procesos legales, control de daños financieros y consecuencias emocionales. La detective Collins me llamó 3 días después de la confrontación para informarme que Gede había sido arrestada y acusada de robo de identidad, falsificación y fraude. La cantidad involucrada elevó los cargos a nivel de delito grave, con posibles sanciones que incluían multas significativas y prisión. Ahora está cooperando, explicó la detective Collins. Ha proporcionado una declaración completa, admitiendo haber usado tu información sin permiso y falsificado tu firma en los documentos. La noticia trajo una mezcla compleja de alivio y tristeza, aunque la confesión de Gede agilizaría significativamente el proceso para limpiar mi nombre con los acreedores. La realidad de que mi hermana enfrentara cargos criminales seguía siendo difícil de asimilar. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Será presentada ante un juez la próxima semana, dado que es su primer delito y está cooperando. Su abogado probablemente negociará un acuerdo de culpabilidad. Actualmente está bajo fianza. Más tarde supe que mi madre había hipotecado su propia casa para pagar la fianza de $50,000 de Gede, un hecho que no me sorprendió, pero que igual dolió. Una vez más, mi madre había comprometido sus recursos para rescatar a Gede sin dudarlo. Las consecuencias legales fueron solo el comienzo. Como predijo Márquez, resolver los aspectos financieros del fraude de Gede resultó ser un proceso largo y arduo. Incluso con el reporte policial y la confesión de Gede, cada acreedor tenía sus propios procedimientos para reclamos de fraude que requerían múltiples envíos de documentos, declaraciones notariadas y llamadas interminables. La compañía hipotecaria fue especialmente difícil. Aunque reconocieron el fraude, el proceso de ejecución hipotecaria sobre la casa en Lake Forest continuaba, con mi nombre aún asociado a los trámites. Márquez explicó que, hasta que el título pudiera ser legalmente liberado, la ejecución aparecería en registros públicos vinculados a mi nombre, dañando aún más mi crédito a corto plazo. Necesitamos ser pacientes, me recordó durante una reunión particularmente frustrante. El sistema no está diseñado para rapidez ni simplicidad. Pero estamos avanzando. Pequeñas victorias llegaron de forma incremental. Una compañía de tarjetas de crédito eliminó la cuenta fraudulenta de mi historial tras 8 semanas de persistente esfuerzo.
Otra aceptó congelar la cuenta mientras investigaban, pero no se comprometió con un plazo para la resolución. Las agencias de crédito actualizaron mis archivos para incluir alertas de fraude, brindando cierta protección contra futuros robos de identidad. Pero haciendo poco por reparar el daño existente durante este periodo, la fractura familiar se profundizó, mi madre apenas me hablaba. Dedicando toda su energía a apoyar a Gede durante el proceso legal, contrató un abogado penalista caro y acompañó a Gede a todas las audiencias, mostrando un frente unido que me excluía deliberadamente. Otros familiares también tomaron partido. La tía Susan se alineó con mi madre, enviándome un extenso correo sobre la importancia del perdón y la unidad familiar. Evitando cuidadosamente reconocer la gravedad de las acciones de Gede, el tío Robert y mi primo Taylor, sin embargo, se acercaron con mensajes de apoyo, reconociendo la dificultad de mi situación y ofreciendo ayuda práctica donde pudieron. Hiciste lo correcto, me dijo Taylor una tarde durante un café. Lo que hizo Gede no fue un malentendido ni un error momentáneo de juicio. Fue una decepción calculada y sostenida. Su validación fue un raro punto brillante en una experiencia de aislamiento. La mayoría de mi círculo social, aunque simpático, no podía comprender del todo el enredo complejo de desafíos legales, financieros y familiares que enfrentaba. Me vi retirándome de los compromisos sociales, agotada por el esfuerzo emocional de explicar mi situación y manejar consejos bien intencionados pero a menudo poco útiles. El impacto en mi vida diaria fue que en Considerable tomé una licencia laboral cuando las constantes llamadas de los acreedores y las consultas legales hicieron imposible mantener mi horario habitual. Mis cuidadosamente acumulados ahorros comenzaron a disminuir conforme pagué la representación legal, servicios de monitoreo crediticio y gastos básicos durante mi licencia no remunerada. El sueño se volvió esquivo, con la ansiedad por mi futuro financiero manteniéndome despierta hasta altas horas de la noche. Incluso tareas simples como revisar el correo se convirtieron en ejercicios estresantes. Cada sobre podía contener nuevas complicaciones o demandas relacionadas con el fraude de Gede 3 meses después de presentar la denuncia. Me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional para manejar el impacto emocional de la situación. Comencé a ver a la doctora Eleanor Reed, una terapeuta especializada en trauma familiar y traición. Lo que estás experimentando es una forma de duelo, explicó la doctora Reed durante nuestra segunda sesión. Has perdido la confianza en una relación primaria, la seguridad financiera y la dinámica familiar a la que estabas acostumbrada. Por problemática que haya sido, me ayudó a reconocer que mi responsabilidad hacia Gede había sido un patrón poco saludable establecido en la infancia y reforzado por las expectativas de mi madre. Aprender a separar las decisiones de Gede de mi propio sentido de obligación se convirtió en el enfoque central de nuestro trabajo. Tú no causaste esta situación, me recordó la doctora Reed. No. Puedes controlar cómo reaccionan, Gede o tu madre. El único elemento que puedes controlar es tu propia respuesta y los límites que establezcas en adelante. Esos límites se pusieron a prueba 6 meses después, cuando la abogada de Gede negoció un acuerdo de culpabilidad. A cambio de declararse culpable para reducir cargos, recibiría 3 años de libertad condicional, asesoría financiera obligatoria, 200 horas de servicio comunitario y una orden para hacer la restitución completa de todas las deudas fraudulentas. Al día siguiente de aceptar el acuerdo, Gede me llamó directamente por primera vez. Desde la confrontación en la cena familiar, Amanda comenzó con una voz más baja que nunca. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero por favor solo escucha. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Lo siento, dijo. Las palabras sonaban torpes y extrañas en su boca. Lo que hice estuvo mal. Sabía que estaba mal. Cuando lo hice, aún así seguía haciéndolo. ¿Por qué? Pregunté, la pregunta que me había perseguido durante meses. Gede suspiró profundamente. Porque fue fácil. Porque me convencí de que nunca lo sabrías. Porque estaba celosa de lo bien que parecía tu vida, mientras la mía se desmoronaba. Ninguna de esas es una buena razón. Lo sé ahora. Su disculpa parecía sincera, pero la experiencia me había enseñado a ser cautelosa con las aparentes revelaciones de Gede. Demasiadas veces en el pasado, sus momentos de claridad habían sido performativos, diseñados para obtener perdón sin un cambio genuino. Aprecio que lo digas, dije con cuidado. Pero necesito más que palabras en este punto. Sé que mi abogado dice que la restitución tomará años, pero voy a devolver todo. Estoy vendiendo todo lo que compré. Buscando un trabajo real y la casa de mamá, pregunté consciente de que la decisión de nuestra madre de hipotecar su casa para la fianza de Gede había creado otro enredo financiero. También estoy tratando de resolver eso, respondió Gede. No debería perder su casa por mi culpa. La conversación terminó sin resolución ni reconciliación, pero representó un pequeño paso hacia el reconocimiento de la realidad.
una cualidad notablemente ausente en nuestras interacciones durante la adultez. Al acercarse el aniversario de un año desde el descubrimiento inicial, había logrado eliminar aproximadamente el 60% de la deuda fraudulenta de mi reporte crediticio. La ejecución hipotecaria de la casa en Lake Forest se había completado con la documentación legal que anotaba correctamente el fraude. 2 de las 3 tarjetas de crédito se habían resuelto completamente, quedando la tercera aún en disputa. Mi puntaje crediticio se había recuperado parcialmente. Aunque seguía muy por debajo de su nivel previo, los expertos financieros estimaban entre 6 y 12 meses más antes de que mi crédito estuviera completamente restaurado. La restauración emocional tomaría más tiempo, con relaciones familiares alteradas fundamentalmente por la experiencia. Mi madre y yo manteníamos un contacto mínimo. Con conversaciones tensas y superficiales, continuó apoyando a Hede, ayudándola a encontrar un apartamento y un trabajo después de que tuvo que abandonar la casa ejecutada, aunque ya no me culpaba abiertamente por los problemas legales de Hede. Su resentimiento seguía siendo palpable en cada interacción. Yo había regresado al trabajo y estaba reconstruyendo lentamente mis ahorros. Aunque mis planes de compra de casa seguían en pausa indefinida, la experiencia había cambiado mi perspectiva financiera, haciéndome más cautelosa, pero también más determinada a recuperar la seguridad que me habían robado. La doctora Arid me ayudó a reconocer que, aunque las consecuencias prácticas de las acciones de Hede eventualmente resolverían la ruptura de confianza, era algo de lo que tal vez nunca me recuperaría completamente. Aprender a aceptar este cambio permanente para seguir adelante, sin la expectativa de una restauración completa, se convirtió en el foco de mi crecimiento personal. Perdonar no significa olvidar ni fingir que el daño nunca ocurrió, explicó. Significa liberarte de la carga de la ira y el resentimiento mientras mantienes límites apropiados para prevenir futuros daños, encontrar ese equilibrio entre la autoprotección y la libertad emocional. Sería mi desafío en los meses y años venideros. El camino hacia la recuperación, tanto financiera como emocional, se extendía largo ante mí, pero ya no era insuperable. 1 año y 3 meses después de esa llamada que cambió mi vida, estaba en la pequeña oficina de Marques Daniels, mi asesor financiero, cuando me dio una noticia que esperaba. Felicidades, Amanda, dijo, deslizándome un documento por el escritorio. La última cuenta fraudulenta ha sido eliminada de tu reporte crediticio. Tu puntaje aún no ha vuelto completamente al nivel anterior, pero con 740 estás firmemente en la categoría excelente. Miré el reporte, las emociones aflorando inesperadamente. El número representaba más que un puntaje de crédito. Simbolizaba la recuperación de mi identidad y futuro financiero tras una larga y dolorosa lucha. Gracias, dije, con la voz entrecortada. Por todo, Marque sonrió, comprendiendo el peso del momento. Hiciste el trabajo duro. Persististe cuando muchos habrían abandonado. Al salir de su oficina hacia el brillante sol primaveral, me sentí más ligera que en meses. Los aspectos prácticos del fraude de Hede habían sido resueltos, aunque las secuelas emocionales continuaban marcando mi vida diaria de formas sutiles y no tan sutiles. Mi relación con la familia se había asentado en una nueva normalidad diferente a la anterior, pero encontrando estabilidad poco a poco. Mi madre y yo hablábamos mensualmente, con conversaciones cuidadosas y limitadas a temas seguros. La relación cercana que alguna vez compartimos parecía improbable que volviera completamente. Pero la ira cruda se había suavizado en una aceptación resignada de ambos lados. La tía Susan había comenzado a reconocer la validez de mi posición, especialmente después de que Hede admitiera sus actos en el tribunal. El tío Robert y Tyler seguían siendo apoyos firmes, contactándome regularmente e incluyéndome en eventos familiares, incluso cuando mi madre y Hede estaban presentes. En cuanto a Hede, nuestra relación había cambiado fundamentalmente. La confianza ciega y el perdón automático que había brindado durante toda nuestra vida fueron reemplazados por una interacción cautelosa y limitada. Ella llevaba 9 meses de libertad condicional, trabajando en un puesto inicial en ventas y viviendo en un apartamento modesto parcialmente subsidiado por nuestra madre. Fiel a su palabra, había comenzado a hacer pequeños pagos de restitución. Aunque al ritmo actual tomaría décadas saldar la deuda completa, la realidad práctica era que probablemente nunca recuperaría gran parte de la pérdida financiera, un hecho que había llegado a aceptar. Más significativo que el dinero era el cambio gradual pero notable en el comportamiento de Hede. Las afirmaciones grandiosas y la manipulación constante dieron paso a un comportamiento más contenido. Si esto representaba un crecimiento genuino, o simplemente las limitaciones de su situación legal, aún era incierto. Pero era un cambio al fin. Mi propia vida también había experimentado una transformación significativa. La experiencia me había obligado a examinar patrones y suposiciones que había llevado desde la infancia, particularmente en torno a la dinámica familiar y mi papel como la responsable.
Bajo la guía de la doctora Reed comencé a establecer límites más saludables, no solo con mi familia, sino en todas mis relaciones, profesionalmente. Regresé al trabajo con un enfoque renovado y eventualmente obtuve un ascenso que ayudó a estabilizar mis finanzas. Mi cuenta de ahorros comenzaba a crecer lentamente de nuevo, aunque mi enfoque hacia la seguridad financiera había evolucionado. Ahora mantenía múltiples cuentas en diferentes instituciones e invertía en servicios regulares de monitoreo crediticio, como medidas de protección contra futuras vulnerabilidades. Mi plan de comprar mi propia casa seguía intacto, aunque pospuesto y modificado. La experiencia me había enseñado a valorar la flexibilidad y las reservas de emergencia por encima del estatus de propiedad. Prioridades que moldearon mi planificación financiera revisada. 6 semanas después de recibir el reporte crediticio limpio, me encontré con Hede inesperadamente en una cafetería local. Había entrado a tomar un latte rápido antes del trabajo y ella estaba detrás de mí en la fila. Por un momento, ambas nos quedamos congeladas. La incómoda familiaridad de nuestra nueva realidad asentándose entre nosotras. Amanda dijo. Finalmente, hola, Heden respondí. Asentí, sin estar segura, si continuar la conversación o pagar mi bebida y marcharme. Ella resolvió la duda preguntando, ¿tienes un minuto para hablar? Contra mi mejor juicio, acepté. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana, la luz matutina creando patrones sobre la desgastada superficie de madera entre nosotras. ¿Te ves bien?, dijo. Y parecía ser sincera. Desaparecieron la ropa de diseñador y el cabello perfectamente arreglado. Llevaba jeans sencillos y un suéter simple, el cabello recogido en una cola de caballo casual. Gracias. ¿Cómo estás?, pregunté. La cortesía sonando extraña dada nuestra historia. ¿Sobreviviendo?, respondió con honestidad inesperada. El trabajo no es emocionante, pero es estable. Mi terapeuta me está ayudando a entender mis problemas de gasto, pausó y añadió, no he abierto nuevas tarjetas de crédito. La frase, dicha con un matiz de orgullo, me pareció a la vez triste y alentadora. El listón estaba bajo, pero ella reconocía que existía. Eso es bueno, dije. Insegura sobre cómo manejar este nuevo terreno, Hede miró su café y luego me encontró la mirada. He estado pensando mucho en por qué hice lo que hice. No solo el robo de identidad, sino todo, las mentiras y manipulaciones. No se trataba solo de dinero o cosas. Esperé. Dándole espacio para continuar, intentaba ser alguien que no soy. Creando esta vida de fantasía, donde era importante y exitosa. Tomando atajos en lugar de hacer el trabajo. Negó con la cabeza, te observaba construir tu vida paso a paso. Y en lugar de hacer lo mismo, te resentía y trataba de tomar lo que habías creado. La sinceridad me sorprendió. Era más consciente de sí misma que cualquier cosa que hubiera escuchado de Hede antes. Mamá siempre ponía excusas por mí, continuó. Nunca me hizo enfrentar las consecuencias. Creo que pensaba que me protegía, pero en realidad me enseñó que podía salirme con la mía. ¿Y ahora?, pregunté en voz baja. Ahora estoy aprendiendo lo que significa ser responsable. No es divertido, admitió con una pequeña sonrisa triste, pero se siente más real que cualquier cosa en mi vida antes. Hablamos casi 1 hora. La conversación más honesta que habíamos tenido desde la infancia. No hubo promesas dramáticas de cambio, ni súplicas llorosas de perdón, solo un reconocimiento silencioso de la realidad y pasos tentativos hacia un nuevo tipo de relación. Al prepararnos para irnos, Hede preguntó, ¿crees que alguna vez volveremos a estar cercanas? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, pero estoy abierta a ver en quién te conviertes ahora. Fue la respuesta más honesta que pude dar. Sin cerrar completamente la puerta, ni ofrecer falsas seguridades. En los meses siguientes, continué reconstruyendo mi vida con nueva sabiduría. La experiencia me enseñó lecciones dolorosas pero valiosas sobre dinámicas familiares, seguridad financiera y mi propia resiliencia. Descubrí fuerzas que no sabía que tenía e identifiqué vulnerabilidades que antes había ignorado. Lo más importante, aprendí que el amor familiar no requiere aceptación ciega de conductas dañinas, que establecer límites no es egoísmo, sino autopreservación, que a veces la acción más cuidadosa hacia alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El camino por delante no sería perfecto ni indoloro. Los pagos de restitución de Hede probablemente seguirían siendo inconsistentes. Las reuniones familiares continuarían llevando una corriente subyacente de tensión. La restauración completa de mi situación financiera tomaría años en lugar de meses, pero había salido de la experiencia con una comprensión más clara de mí misma y una base más fuerte para el futuro. La traición, que alguna vez pareció devastadora, se había convertido inesperadamente en una oportunidad para crecer y ser auténtica.
Al mirar atrás en este viaje, me pregunto cuántos de ustedes han experimentado la traición de alguien en quien confiaron y amaron. ¿Alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión entre la lealtad familiar y la autoprotección? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos personales de resiliencia y crecimiento. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar que establecer límites con la familia no solo está bien, sino que a veces es necesario para sanar. Gracias por escuchar. Y recuerda que protegerte no es egoísmo, es esencial.